La familia está permanentemente involucrada porque nosotros somos un equipo de trabajo. Mi familia está constituida por mi esposo y por mis dos hijos, nuestros dos hijos. Hoy en día son adultos, mi hija tiene 24 años, el niño tiene 21, ambos viven en el exterior, han tenido que pagar una cuota importante porque yo he decidido ejercer el periodismo como creo que debe ser. Y en el fondo yo creo que no ha sido, yo no me victimizo ni los victimizo a ellos. Creo que son momentos de la vida que se superan, que se afrontan y ellos han sabido salir adelante de una manera verdaderamente admirable. Desde el comienzo yo sentí que era muy difícil tener una libertad absoluta en el ejercicio profesional. Cuando yo empecé en deportes y la primera, yo le llamo limitación más que censura, que tuve para ejercer mi profesión fue el machismo, que hacía que a mí me dejaran los otros deportes y el fútbol prácticamente era el territorio de los hombres, al punto de que un día Jorge Enrique Pulido, que era el director del noticiero Todelar, me dijo: yo la voy a sacar a usted de ahí porque le veo talento y usted nunca va a surgir, y no va a surgir porque esos tipos no la van a dejar. Hoy cuando veo a las reporteras de deportes metidas en los camerinos, hablando de fútbol, yendo al mundial y realmente ejerciendo la profesión de una manera plena, me parece que bueno, yo estuve como precursora, de pronto fui la primera periodista deportiva que tuvo el país, pero como que abrí una puerta, pero yo no logré atravesarla. Y esa es una manera, no lo estoy hablando ni siquiera en cuanto a dificultades políticas o de derechos humanos, fíjese que estoy hablando de deportes, es una manera de demostrar que el periodista tiene opciones y debe buscar esas oportunidades. Esas mujeres que son periodistas deportivas lo han demostrado. Yo lo he demostrado en otros planos, en el tema de cubrimiento del conflicto, de la guerra que ha habido en Colombia, y creo que hay hombres y mujeres capacitados para sobreponerse a esas dificultades. Yo no sé si a eso le llamemos censura, fue como la reacción del gobierno cuando yo me atreví a decir en Costa Rica que había turismo sexual con niños y niñas y que había una primera infancia en grave peligro, porque de hecho esta niña tenía 11 años cuando nosotros la entrevistamos por primera vez. La reacción del gobierno de Costa Rica fue la del avestruz, enterrar la cabeza. El presidente dijo, en Costa Rica están en peligro las niñas y los niños por estos extranjeros que vienen a cometer estos abusos sexuales totalmente reprobables y criminales, sino que él dijo, aquí en Costa Rica hay corresponsales extranjeros dedicados a dañar la mala imagen del país, ¿sí? Que es el camino fácil. Ivette tuvo que morirse, a ella la mataron en las calles de San José por estar ejerciendo la prostitución cuando tenía 12, casi 13 años de edad. Yo pienso que el reportaje que se hizo sobre Ivette tuvo una repercusión muy importante en su momento, tan importante que el presidente de la República tuvo esa desafortunada salida que fue muy criticada en los medios costarricenses, porque los columnistas, por ejemplo, llamaban la atención sobre la necesidad de que esto se discutiera y que esto se tuviera en cuenta. Pero sí, efectivamente, no sé si tuvo la relevancia, la importancia la tuvo desde el comienzo, el efecto es lo importante, eso es lo importante. Afortunadamente, a raíz de esta situación, hubo como un despertar en las autoridades costarricenses y ya con el nuevo gobierno, el que sucedió al del presidente Rodríguez, se aprobó lo que se llamó la ley Ivette, que pena con prisión, con una buena dosis de prisión a quienes ejerzan el turismo sexual o a quienes, digamos, ejerzan tengan relaciones sexuales con niñas o niños menores de edad en las calles de Costa Rica.
van desde un tuit en el cual denigran de una persona y uno no va a ir a demandar a un fulano porque le dijo algo en un tuit, ¿sí? Para empezar por lo que valen los abogados y para seguir porque serían 5 años para que quién sabe qué pase y probablemente pierda uno todo ese ejercicio, todo ese esfuerzo y ese dinero. Las fuentes han encontrado una manera de callar a los periodistas o de intentar callarlos, que es demandarlos. Llevarlos a un espacio que no es su espacio natural, que es el estrado judicial. El espacio natural del periodista es la calle, en primer lugar, y en segundo lugar las salas de redacción. Y creo que varios lo hemos experimentado, pero tenemos la suficiente personalidad y el suficiente compromiso con la verdad y con este país para enfrentarnos a eso. Yo le llamo piedras en el camino, gajes en el oficio, nada de eso me ha hecho sentir orientada o motivada a dejar de ejercer mi profesión como tiene que ser ejercida. Y creo que los jueces han entendido esto también. La gran mayoría de los casos de demandas contra periodistas por calumnia e injuria han sido desestimados. El exilio significó mucho para mí. En primer lugar, me permitió tomar distancia. Cuando uno está metido en el fragor del conflicto, de pronto puede no ver el bosque por estar viendo el árbol, o sea, al revés de lo que dicen, ¿no? Entonces me permitió tomar distancia, tener una mirada más periférica de la realidad colombiana. Al mismo tiempo me permitió entender mucho más la realidad colombiana en el contexto internacional. Significó para mí tener la libertad que no tenía en el país para poder escribir Noches de Humo, que es mi novela testimonial sobre la toma del Palacio de Justicia, y que, si bien es cierto, a todos mis libros los he querido, ese ha sido un libro muy especial, ha sido como mi niño consentido, porque esta es la expresión de un dolor nacional que también abrigué yo. Y fue la manera de poder explicar lo que la gente no entendía. Hoy sé de periodistas muy valientes que también arriesgan su pellejo por contar lo que sucede. Pienso, por ejemplo, en una periodista muy desconocida a nivel nacional, aunque ahora trabaja en El Tiempo, que se llama Gina Morelo, que ella desafió todos los poderes maquiavélicos y criminales del departamento de Córdoba para hablar sobre las víctimas de las masacres y para hablar sobre el mapa de la corrupción y de la violencia en su departamento. Pero el solo hecho de que Gina Morelo pueda trabajar en el periódico El Tiempo significa que hoy en día existen unos nichos en los cuales estos periodistas pueden buscar algún tipo de protección. En nuestra época esos sitios estaban absolutamente cerrados, no había ninguna posibilidad y la única alternativa era el exilio. Cuando hablamos de libertad de prensa, yo pienso en un sueño, pienso en algo todavía en camino, algo que tenemos que conquistar, algo que tenemos que conseguir, porque la libertad de prensa es el estado ideal, pero no es realmente lo que uno respira en la vida cotidiana. Por supuesto hay momentos en los cuales hay más restricciones, ha habido situaciones terribles como hace unos 4 años que realmente nos sentíamos seriamente coartados en nuestra libertad de expresión, no porque hubiera un decreto, no porque alguien hubiera expedido un decreto diciendo se censura a la prensa, pero había un régimen de terror que hacía que sintiéramos pavor de poder contar aquellas cosas que formaban parte de nuestros hallazgos profesionales. Yo creo que desde el punto de vista institucional tenemos una libertad bastante amplia. Eso se lo rescato mucho al gobierno o a los gobiernos del presidente Santos, que no nos ha coartado la libertad de expresión, eso es claro. Que de pronto el presidente, cuando era ministro, llamó al Tiempo para decir cómo debían escribirse tal o cual información. Todos lo hacen, todo poderoso llama a su medio de comunicación a decir cómo tiene que hacerse la cosa. Pero cuando uno lo ve comparativamente entre qué teníamos hasta el año 2010 y qué tenemos hoy, en el 2014, creo que hemos recuperado un espacio muy importante.
Otro elemento que yo veo en el periodismo de hoy que es muy positivo y que nos aporta mucho a la libertad de expresión es la creación y consolidación de varios medios digitales, tanto nacionales como locales. Hay medios locales pequeñitos como en Neiva, por ejemplo, Opa Noticias, como puede ser el medio de ustedes aquí en Cali, que ya pueden jugar de tú a tú con Semana y con El Tiempo y con los medios grandes, ¿sí? Creo que se han acortado las distancias entre los grandes monopolios y los medios pequeños. Hay un campo abierto maravilloso, espectacular. Eso creo que es un patrimonio en la lucha por la libertad de expresión. Uno tiene que tomar riesgos. Yo en ese momento pensé que era una situación propicia, que iban a suceder muchas cosas maravillosas en este país, como de hecho sucedieron la desmovilización de 5 organizaciones guerrilleras, entre ellas el EPL, el M-19, Quintín Lame, Patria Libre. La creación o el proceso electoral para la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el desarrollo de la Asamblea y después del Congresito, la expedición de la nueva Constitución, la Constitución del 91. Yo sentía que mis hijos debían crecer en Colombia. Y como que se dio, como que los astrólogos dicen que se alinearon los astros y yo percibí esa alineación y dije, es momento de regresar. El gobierno de Gaviria, que recién empezaba en el año agosto de 1990, pues me puso escolta, le puso escolta a mi esposo. Eso fue lo menos agradable de nuestro regreso, tener que lidiar con esos temas de la seguridad. Finalmente nos fuimos deshaciendo de uno por uno de los escoltas. El último me lo quitaron porque denuncié el montaje de la versión oficial sobre el crimen de Luis Carlos Galán, y han pasado 25 años y ahora ya se sabe que lo que se denunció en ese momento era verdad. Lo denunciamos en el 91. Ahí me quitaron mi último escolta, un muchacho de la policía maravilloso, y a partir de ahí yo decidí quedar en manos de Dios y bueno, aquí 23 años después aquí sigo viva.